Ahora vamos a hablar en el curso de semiología sobre las técnicas de exploración, técnicas para el examen físico. Nuevamente, soy el docente Albert, así que comencemos. Cuando nos referimos a las técnicas de exploración, uno rápidamente, si es que ha llevado el curso o en algún momento ha tenido alguna relación con este, ha podido escuchar sobre la inspección, sobre la palpación, la percusión y la auscultación. Sin embargo, las técnicas para la exploración o el examen físico son cinco, así las vamos a agrupar, son cinco, no cuatro. Las clásicas que habíamos mencionado ya, inspección, auscultación, palpación, percusión, y adicionalmente a ella vamos a nombrar una quinta técnica denominada la técnica de prueba, también conocida como test o como evaluación funcional. Bien, vamos a detallar en la clase cada una de estas. Antes de que tú hagas un examen físico a un paciente, debes cumplir con ciertos requisitos. Recuerda que aquí vas a interaccionar de forma más directa con el paciente. Ya las preguntas, la entrevista pasó. Ahora vas a mirar de cerca al paciente, vas a tocar al paciente, vas a utilizar instrumentos sobre el paciente, de pronto le vas a pedir que se mueva el paciente, vas a tocarlo, vas a desplazar alguna extremidad. Entonces va a ser una interacción un poco más personal, por ende tienes que presentarte. En el caso de que tú seas un estudiante que está rotando en algún servicio de hospitalización, ¿sí? Tienes que presentarte, tienes que decirle quién eres, por qué estás ahí y qué es lo que vas a hacer. Recuerda que siempre para un examen físico tiene que haber un lugar adecuado, un lugar que sea tranquilo, un lugar que sea cómodo para el paciente. Tienes que garantizar la privacidad de este, ¿sí? Hay ciertos requisitos que debes cumplir. Y como te decía, tienes que explicarle lo que le vas a hacer al paciente. Si le vas a palpar el abdomen, debes decirle, señor, vamos a proceder a palpar su abdomen para ver si encontramos alguna alteración o algo de pronto no está como debería, ¿sí? Tienes que explicarle. Recomendaciones adicionales. Adicionales a las que ya te he mencionado. Antes y después de examinar a un paciente, debes lavarte las manos con todo el protocolo que tú ya conoces y la técnica adecuada de lavado de manos. Segundo, tus uñas siempre que tienen que estar cortadas. Aquí no hay excusa de que no, doctor, soy señorita, entonces me gusta tener las uñas largas y pintadas. Has elegido una carrera en la cual no las puedes tener. Para eso están también las uñas postizas, en caso quieras verte en algún momento con las uñas largas, ¿sí? Las uñas siempre cortadas, jóvenes. La utilización de guantes en realidad es opcional. Lo ideal sería que para todo examen y contacto de tus manos con el paciente, deberías utilizar guantes. Sin embargo, ya en los servicios de hospitalización no se suele estilar el uso de guantes de forma continua. Si es que se trata de un paciente que tiene cierto riesgo porque tiene algún tipo de infección, puedes utilizar un equipo de protección y entre ellos los guantes, si es que hay probabilidad de contagio infeccioso. Si no, con las manos simplemente sin cubrir podrías hacer el examen. Pero eso sí, siempre tienes que lavarte antes y después las manos. ¿Sí? Equipamiento mínimo ideal que debes poseer como rotante de semiología, de medicina interna o como médico en un servicio de hospitalización. El equipo mínimo ideal que debes tener es un estetoscopio, un esfingomanómetro y no solamente que tú lo portes, sino también puede estar en el servicio, pero debe haber estetoscopio y esfingomanómetro. Ahora, el estetoscopio sí te recomendaría de que sea de uso personal, ¿sí? No trata de no usar el del servicio. Y tanto sea el del servicio o el tuyo, tienes que tener una adecuada limpieza de este. Tanto la zona de la campana como el diafragma que entra en contacto con el paciente, así como las olivas que entra en contacto contigo, tienen que ser limpiadas de paciente a paciente, ¿sí? Bueno, el pantoscopio, aquella cajita mágica, así como la cajita que tiene el personaje de Animales Extraordinarios de donde sacas un montón de cosas, el pantoscopio es un kit en el cual encontramos una serie de elementos como el oftalmoscopio,
Aquí tenemos, bueno, este vendría a ser la cabecita del oftalmoscopio. Este es el mango en el cual va las pilas o batería y que le suministra la respectiva luz. Se conecta, ¿sí? Ese es el oftalmoscopio. Esto es un otoscopio, esto es un rinoscopio, ¿sí? Tenemos también espejos laringios. Aquí una linterna, aparentemente parece ello. No logro diferenciarlo bien. Bueno, esos son el contenido que tiene el pantoscopio. ¿Bien? ¿Deberías tenerlo? Como te digo, esto es el equipo mínimo ideal. Los costos varían de acuerdo a la marca, ¿no? Pero idealmente deberías tenerlo, por lo menos que en el servicio debería estar disponible. Un examen médico general comprende la utilización de estos instrumentos. Linterna, sí o sí, indispensable. Ahora con la modernidad existen lapiceros que tienen linterna, a veces se utiliza la linterna de celular, que yo siempre le digo que es inadecuado, ¿sí? Tu celular tiene que estar en tu bolsillo y si lo tocas, tanto para tocarlo como para dejarlo o después de usarlo, tienes que echarte alcohol o lavarte las manos en su defecto. No puedes estar con el celular como si fuera parte de, en la sala de hospitalización o algún elemento de ahí, ¿sí? Linterna, por favor. ¿Qué más? La cinta métrica para hacer las medidas de perímetro sobre todo, las medidas de talla, para tallar. Hablo no de la talla completa, sino, por ejemplo, para hacer un examen de longitud de extremidades, ¿sí? Entonces, necesitas cinta métrica, así como para lesiones que miden menos de 10 centímetros o menos de 20 centímetros, según la regla que tengas, es útil una regla milimetrada, ¿sí? Una regla. ¿Por qué? ¿Recuerdas que una mancha y una mácula, la diferencia entre una de ellas es un determinado tamaño? Entre una vesícula y una ampolla también. Entonces, para lo que vendrían a ser lesiones dermatológicas, cuya diferencia de definición está en tamaño, es importante, no es al ojo la medida, ¿sí? Y además tienes que detallarla. ¿Cuál es el diámetro de la lesión? Para ello es importante una regla. Podría bastarte con una de 5 centímetros. Lo recomendable es 10 y ya si quieres, aunque por el espacio no se estila usar, es la de 20 centímetros. Y tenemos los diapasones también. Estos diapasones, que son instrumentos que al golpe en este lugar van a vibrar, esa vibración sirve para evaluación de la audición, parte también como evaluación de equilibrio, y evaluación de la sensación vibratoria o propioceptiva. Sin embargo, cada uno de estos tipos de diapasones tiene una respectiva frecuencia de vibración. Hay algunos que vibran a 520 y tantos Hz, etc. Hay algunos de 200 Hz, incluso hasta 1000 Hz o más. ¿Para qué sirve esta frecuencia de vibración? Porque, como te digo, los dos principales motivos por los cuales utilizamos es para evaluación de audición y para evaluación de sensación vibratoria. Los que son diapasones menores a 400 Hz o tienen esa frecuencia de vibración menor a 400 Hz, son utilizados o son los recomendados para evaluar la propiocepción o sensibilidad vibratoria. Mayores de 500 Hz son los recomendados para evaluación de la audición. O sea, como mínimo, tú deberías tener dos. Y ya si te sobra el dinero, podrías tener tu kit de diapasones. Ahora, el martillo es importante para la evaluación de reflejos, ¿sí? Y algunos de ellos que tienen otros instrumentos, la evaluación de la sensibilidad, como por ejemplo el que estoy señalando aquí, es el martillo de Book. Este martillo, tanto en las dos extremidades, tiene la presencia de otros aparatitos que miden sensibilidad. Uno, la sensibilidad superficial, que es como una escobillita, tú lo retiras y es como un pincel, y ese pincel sirve para evaluación de sensibilidad superficial, y el otro es como una agujita para la evaluación de sensibilidad dolorosa. Aparte de que tienes también las zonas que percuten por las que se utiliza el martillo para la evaluación de reflejos. Ese es el martillo de Book. Ahora, también otro de los más comunes es este triangulito, ¿no? El martillo de Taylor. Este triangulito exclusivamente para la evaluación de reflejos. Bien. Hay otros martillos en este kit, como te decía, basta con uno. Si quieres, puedes
En el mejor de los casos deberías tener 2, ¿no? Porque este martillo de Boop para la percusión y evaluación de reflejos, a mi criterio, no es tan, ¿cómo es el término? No genera reflejos de forma tan evidente como lo hace un martillo de Taylor. Por eso mi recomendación sería que tengas estos 2. Ahora, si tuvieses que elegir entre los 2, ya pues por el beneficio de que trae otros aparatitos, podrías elegir el de Boop. El siguiente es un martillo de rueda. Martillo de rueda. El siguiente martillo, aunque no parezca, ¿por qué? ¿Con qué se va a percutir? ¿Con esto de aquí? No. Estas rueditas que tú ves aquí son las que se conectan en esta parte. ¿Sí? Este disco finalmente, este jeve que está en el disco es el que permite la percusión. Es el martillo de Babinski. Y por último tenemos una varilla, conocida también como monofilamento. Bien, ese es el equipo mínimo ideal que deberías tener. Una vez preparado, sabiendo cuáles son las técnicas, las recomendaciones previas y las que están en pantalla que te he hecho, el equipo mínimo ideal que debes tener para el examen físico, comencemos a hablar de este. Rápidamente. En el examen físico, la primera técnica, la inspección. ¿Cómo vamos a definir la inspección? Es la exploración mediante el sentido de la vista, la cual a través de ella se va a recoger todas las alteraciones y signos de la región que yo estoy examinando o observando, de esa región determinada. Bien, la inspección puede dividirse en 2. Inspección de lo externo, observación de partes superficiales, e inspección de lo interno. En cuanto a lo externo, te he traído una imagen. A ver, imagínate, tienes esto en un paciente y te pido que describas, que por inspección me digas qué es lo que ves. Tú dices, Doc, yo veo 2 lesiones, parece que es una elevación, tienen un contenido en su interior. El docente Ken me explicó que cuando tiene un contenido y la lesión es chiquita, si esto lo mido, mide menos, a ver, te doy una medida, 2.5 milímetros, ya, eso calza con una lesión menos de 0,5 centímetros, sería una vesícula. Doc, estoy observando 2 vesículas. Sin embargo, la respuesta que me ha dado es incorrecta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cumple con el criterio de tamaño, el contenido es un contenido purulento. Y cuando una vesícula o una lesión ampollosa o vesiculosa tiene contenido purulento, a eso le llamamos pústula. Entonces, la correcta observación, inspección y correcta descripción vendría a ser, se observan 2 pústulas, no vesículas, pústulas. ¿Cuál es la moraleja? Para la evaluación de las lesiones externas en un paciente, sobre todo dermatológicas, tienes que conocer cuáles son estas lesiones elementales para poder describirlas y no confundir una con otra. Esa es la moraleja, ¿sí? Esto es una pústula. Ahora, también tenemos la inspección u observación interna. Esto es la observación de cavidades, que pueden ser utilizando los instrumentos del pantoscopio o algo más simple como un espéculo que permita abrir cavidades, ¿sí? Porque recuerda, es observar cavidades o estructuras profundas. En este caso no estamos observando una cavidad. Esto, si alguien lo conoce, ¿qué es, muchachos? Esto es un examen de fondo de ojo. Ahora, te pido que describas. Imagínate que tú con el oftalmoscopio estás viendo esto. Luego has de hacer la dilatación de la pupila del paciente y observas esto con tu oftalmoscopio. En el examen de retina, yo te pregunto, esta lesión que tú ves aquí en el centro, esta lesión, ¿cómo la describirías? Pues tú dices, observo en el examen de fondo de ojo, en la retina, una mancha, parece una hemorragia que ha habido ahí, ¿sí? Pues déjame decirte que esto no es una hemorragia, esto es una estructura normal. ¿Por qué? Porque este examen de fondo de ojo es un examen de fondo de ojo de un paciente que no tiene ninguna alteración. Entonces, esta mancha amarilla y esta fobia, que es la lesión, la estructura que tú pensabas que era una lesión, son estructuras normales, así como la diferencia de calibre tanto de arterias y venas en este lugar. ¿Sí? Moraleja.
Para poder hacer una inspección adecuada, tienes que conocer cuál es la estructura normal, la anatomía, ¿sí? Tienes que conocerla. Auscultación. La auscultación es la audición, directa o indirecta, se llamará directa cuando tú coloques tu pabellón auricular sobre la región de que vas a examinar. Por ejemplo, quieres auscultar pulmones, colocas tu oído en la espalda del paciente, en la zona interescapular izquierda, ¿sí? Colocas ahí tu oído. Y estarías haciendo una auscultación directa. ¿Se estila hacer eso ahora? No, porque hay instrumentos que permiten una auscultación sin que tú estés acercando tu oreja o tu pabellón auricular. Y eso se llama por un instrumento o auscultación indirecta. Audición a través de la superficie corporal, porque recuerda, no estás escuchando la piel, estás escuchando algo del interior del cuerpo que ha sido transmitido hacia la piel. Estos ruidos pueden ser fisiológicos o patológicos. Por ello, tienes que conocer cómo se escucha un ruido fisiológico del pulmón, que es el murmullo vesicular, los ruidos del cierre de válvulas o ruidos cardíacos en el corazón, los ruidos o borborismos a nivel del intestino. Tienes que saber cómo es un ruido fisiológico normal para poder identificar, aquí esto no está bien, esto es patológico. Y también, según las características que tiene, qué tipo de sonido patológico es. Para ello, tienes un instrumento llamado el estetoscopio o fonendoscopio. Este aparato tiene en su versión actualizada dos estructuras en la zona terminal que va al paciente, el diafragma y la campana. ¿Para qué se utiliza el diafragma? ¿Cuál es la recomendación? Porque existen dos. Uno es más chiquito, que es la campana, y no tiene esa membrana. La otra sí la tiene y se llama diafragma, es más grandecita. El diafragma sirve para escuchar sonidos que tienen por naturaleza una frecuencia alta, mientras que la campana se utiliza para escuchar sonidos que por naturaleza tienen una frecuencia baja. Por ejemplo, si tú crees en realidad el primer examen lo puedes hacer indistinto. La recomendación es esta: utilizar la campana para ruidos cardíacos y el diafragma para lo que vendría a ser auscultación de pulmones. Esa vendría a ser la recomendación. La campana para ruidos cardíacos, perdón, discúlpame. El diafragma para ruidos cardíacos, lapsus, el diafragma para ruidos cardíacos y la campana para ruidos pulmonares, para auscultación de pulmón. Eso es lo primero que vas a hacer. Si tú determinas al primer contacto un ruido anormal y por las características que ves, por ejemplo, estás auscultando pulmón, el sonido pulmonar de murmullo vesicular es de naturaleza de frecuencia baja, por eso es que mejor lo escuchamos con la campana. Pero ¿qué pasa si hay una sibilancia? Tú escuchas ahí un ruido anormal y tú dices, esto parece una sibilancia. La sibilancia es un sonido de alta frecuencia. Cambiarías y ahora colocarías el diafragma, porque en ese momento ese sonido anormal, ese estertor anormal llamado sibilancia, lo vas a poder escuchar mejor con el diafragma, ¿sí? Eso es el razonamiento de por qué hay dos partes en el estetoscopio, el diafragma y la campana. Lo mismo para corazón. En corazón, ¿qué te dije? El primero en utilizar es el diafragma. ¿Por qué? Porque, chicos, el corazón tiene ¿cuántos ruidos cardíacos? Tiene el primer y segundo ruido cardíaco y en algunas personas el tercer ruido cardíaco. ¿Sí? Ya habrá clase de ello que te explicará. Pero quedémonos en el primer y segundo ruido cardíaco. El primer y segundo ruido cardíaco tienden a ser ruidos de frecuencia alta. Por eso es que cuando tú vas a auscultar en un solo punto, que es el punto de ERP, colocas ahí el estetoscopio con el diafragma para poder oír mejor estos ruidos que son el primer y segundo ruido. ¿Qué pasa si entre ellos determinas un tercer ruido a manera de soplo? Un soplo, imagínate, entre el primer y el segundo ruido, un soplo sistólico. Lux, 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 un soplo ahí. Entonces, como ya has determinado algo extraño y el soplo es un ruido de frecuencia baja, tú cambias a campana y con la campana vas a poder escuchar mejor las características de ese soplo. Espero haberme dejado entender para qué se utiliza el diafragma y campana.
Ahora, cualquiera de los dos, colocados en piel, si haces mayor presión, vas a aumentar su sensibilidad. Por ejemplo, ¿para qué estaba la campana? Para frecuencias bajas. Si esta campana, que normalmente se utiliza sin hacer presión, porque para que detectes frecuencias bajas, tú empiezas a presionarla contra la piel del paciente, estás aumentando la capacidad de la campana para captar frecuencias altas, ¿sí? Lo mismo para el diafragma. Si el sonido que estás detectando es un sonido con frecuencia más alta y quieres escucharlo mejor, lo que haces es empujar más el diafragma para poder escuchar sonidos de frecuencia alta o sonidos muy agudos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Técnicas entonces y recomendaciones para el uso del estetoscopio. Ahora, seguimos. Palpación. La palpación se lleva a cabo con las manos o los dedos. Normalmente son las zonas en las cuales tenemos receptores de tacto epicrítico, tacto diferencial, los que nos permite con mayor detenimiento captar mejor características. Entonces, ¿es los dedos el lugar que tiene más receptores epicríticos? No, muchacho. Por anatomía sabes que no son los dedos, es el segundo lugar de tu cuerpo que tiene más tacto discriminativo. El primer lugar son tus labios, pero ¿a quién se le va a ocurrir palpar con labios, verdad? Entonces palpamos con los dedos, a través de los cuales se va a obtener información por medio de ¿qué sentido? Del sentido del tacto. Ahora, la palpación puede ser una palpación simplemente superficial, que es así como se empieza. Siempre haces palpación superficial y después pasas a la palpación profunda. Esto de palpación profunda, sobre todo en lugares en donde se requiera hacer. Si tú, un paciente te consulta por una lesión tumoral o por un nódulo presente en el muslo, cara interna, en la zona del obturador, y tú tocas esa lesión con palpación superficial y dices, creo que esta lesión parece que está más adentro de lo que aparenta, empiezas a hacer una mayor presión para hacer una palpación profunda, para saber y determinar si la lesión está netamente en la zona superficial, es decir, de la fascia hacia afuera, o de repente está de la fascia hacia adentro, ¿sí? Ahí en contacto directo con el músculo. Entonces, por palpación profunda podrías determinar si esa lesión o es una estructura superficial que está creciendo o una estructura profunda, ¿sí? Palpación superficial y profunda. Sobre todo la palpación profunda se utiliza mucho en abdomen. En abdomen la primera palpación es superficial. Y siempre recuerda por el lado que no duele al paciente. La última zona que debes palpar en el paciente es por la cual él ha venido a consulta, por la que duele. Si el paciente te dice, me duele el hipocondrio derecho, doc, tú no vas a palpar directamente ahí. Empiezas desde la zona alejada, palpando estructuras alejadas. Por ejemplo, el cuadrante inferior izquierdo. Luego te pasas al cuadrante superior derecho, al cuadrante superior izquierdo, luego cuadrante inferior derecho y finalmente la zona del hipocondrio, cuadrante superior derecho. Esa es la parte final. Y siempre primero palpación superficial y palpación profunda. Ahora recuerda, la palpación profunda me va a permitir palpar vísceras, algunas vísceras. Si tienes una adecuada técnica, puedes palpar incluso vísceras que algunos consideran que no se pueden palpar. Puedes hacer una palpación de sigmoides, puedes hacer una correcta palpación de vaso, una correcta palpación de riñón. Esto si utilizas la técnica adecuada. ¿Bien? Y recuerda que cuando hagas una palpación profunda, tienes que tener contacto visual con el paciente, porque gracias a este contacto tú vas a ver si le estás provocando un dolor que el paciente de pronto con la voz no te lo va a manifestar. ¿Ves? Rasgos o mímica de incomodidad, ¿sí? Eso es importante, siempre mantener contacto visual con el paciente. Ahora, para mejores palpaciones, se utiliza ciertas posiciones o se utiliza maniobras especiales para la palpación. Aquí te doy algunos ejemplos. A lo largo del curso, de acuerdo a cada sistema o región, vamos a ver estas maniobras. Por ahora simplemente es la parte general, dos ejemplitos. Primer ejemplo, la maniobra de Kerbein. Esta maniobra es la maniobra bimanual, se hace con dos manos para la palpación de tiroides. El médico o la persona que está palpando se coloca detrás del paciente, el paciente de forma recta puede estar sentado, y tú vas a hacer la palpación con 4 de tus 5 dedos. En realidad, si son ambas manos, son 8. Desde el índice al meñique permite hacer la palpación de la tiroides, ¿sí? Y esto, la maniobra es colocar tus manos en esa zona,
por encima, los dedos en la zona central y encima de la escotadura yugular, y decirle al paciente que pase la saliva. Al pasar saliva, activa músculos de la deglución que llevan a la caja de la vosofaringe que ascienda. De esta manera la glándula tiroides asciende, se puede palpar mejor. ¿Para qué? Para la determinación, por ejemplo, de procesos nodulares o tumorales en tiroides, ¿sí? Que todavía son pequeños. Con la maniobra de Kerbal puedes aumentar la sensibilidad de palpación. Luego, tenemos la maniobra de Merlo. Esta maniobra es una de las tantas que existen para la palpación de vaso. También es una palpación bimanual. La mano derecha del examinador está haciendo una presión a nivel de la parrilla costal izquierda y por debajo del reborde costal a manera de gancho, la mano izquierda es la que está introduciendo 4 de los 5 dedos para tratar de palpar el borde inferior del vaso. Cuando tú lo palpas inmediatamente, por eso tienes que conocer qué es lo normal y qué es lo patológico. Inmediatamente haces la maniobra y sin hacer mucho esfuerzo lo estás palpando, significa que el vaso está crecido. Es una probable esplenomegalia. A veces incluso ni siquiera haces la maniobra. Notas un bulto aquí y al iniciar la maniobra determinas, esto es un vaso, una esplenomegalia muy evidente. Bien. Percusión, chicos. La percusión, otra de las técnicas, se realiza con el fin de ¿qué? De oír. Tú percutes ¿para qué? No para buscar dolor, no te confundas eso. Esto hay que aclararlo. La percusión como tal, no estamos hablando del acto de percutir, sino estamos hablando de la técnica de percusión, se realiza para oír, resáltalo, para oír a cierta distancia sonidos provocados por percutir. ¿Sí? Por golpear o percutir suavemente un lugar o superficie corporal. Eso es la técnica de percusión. Ahora, cuando tú, ¿qué es lo que vas a oír al percutir? ¿Qué vas a oír? Vas a oír sonidos que tienen diferentes tonos. Aquí te he puesto 4 de los más relevantes. Tono timpánico, tono resonante, tono mate y tono apagado. Esto lo tienes que hacer en práctica, ¿sí? ¿Cómo suena un tono timpánico? Te dicen como si fuera a tocar un tambor, pero mientras no lo hagas, no vas a tener ese entrenamiento de tu oído, ¿sí? Un tono timpánico, el clásico ejemplo es a nivel del epigastrio, a nivel de la zona del espacio de Traube, la burbuja gástrica, en ese espacio, tú percutes, suena como un tambor, ¿sí? Entonces, cuando tengas la oportunidad de hacerlo y no conoces cómo es un tono timpánico, a un paciente o a tu familiar, percútele a la altura de la burbuja gástrica. Obviamente el paciente no tiene que haber comido. Y ahí vas a escuchar cómo es un tono timpánico. Un tono resonante es un tono de una víscera que contiene aire, pero no en su totalidad. Tiene parénquima y aire, y eso estamos hablando, por ejemplo, en un pulmón. El sonido normal del pulmón se llama sonido resonante. Ahora, cuando aumenta este sonido, puede aumentar, ¿por qué? Porque hay una dilatación exagerada o presencia de aire a nivel de los campos pulmonares, lo que puede hacer que suene como una víscera hueca, es decir, que el tono sea timpánico. ¿Sí? Un neumotórax, por ejemplo, la presencia de aire en el tórax, hace que cuando tú percutes, el tórax suene timpánico en vez de resonante. ¿Bien? El sonido mate es sobre todo cuando percutes vísceras. El clásico ejemplo es la percusión de hígado y el sonido apagado sobre cualquier músculo. Tú haz la percusión y ese sonido es el que conocemos como apagado. 4, no debes olvidarlos, por favor. Ahora, ¿cómo percuto? Tú percutes con 2 técnicas que yo te he traído aquí. Existen varias, Hay diferentes formas de percutir. Yo te he traído las 2 más importantes, las 2 más útiles bajo mi criterio. La primera se llama la percusión dígito digital, dedo contra dedo, ¿sí? O percusión de Gerhardt. Esta percusión es la clásica, la que conocemos. Falange distal de un dedo en un ángulo ortogonal con respecto a la falange distal del dedo que está apoyado en la superficie, ¿sí? Así es la percusión dígito digital de Gerhardt. Recuerda, son falanges distales la que percute. Y la que percute, acá estamos dedo medio contra dedo medio, usualmente eso es lo recomendado, ¿sí? Porque es el lugar en el cual tú tienes más fuerza y otro es el dedo que es más largo y no te va a obstaculizar los demás. Si tú percutieras con el anular, con el meñique, los otros como son más largos, te podrían obstaculizar. Por eso se percute con el dedo medio. Ahora, el dedo que está sobre la superficie puede ser cualquiera, ¿no? Por comodidad y
por estandarización se suele utilizar el dedo medio. Como es el más largo, también evita de que choques con otro de los dedos. ¿Bien? Esa es la percusión de Gerhard. La ortopercusión digital de Plage, esta percusión, el dedo que está sobre la superficie corporal está en un ángulo de 90. Ahí tenemos. Veamos. Pueden observar el dedo medio de la mano izquierda está formando un ángulo de 90 en la articulación interfalángica proximal, ¿sí? Entre la falange proximal y la falange media. Ahí tenemos esa articulación, 90 grados. Y sobre la parte distal de la falange proximal, percutimos. Con lo mismo, con un ángulo de 90 grados, con la falange distal de la otra mano. Ahí percutimos. ¿Para qué te sirve esta ortopercusión? Para cuando estás en lugares de difícil acceso, como por ejemplo las zonas apicales. La zona supraclavicular para la percusión de pulmón es una zona de difícil acceso como para que tú coloques toda tu mano o puedas colocar el dedo horizontalmente, el dedo que va a la superficie. Entonces, mejor solamente colocas el pulpejo del dedo y utilizas esta técnica de ortopercusión. Existen, como te digo, diferentes tipos de percusión, te invito a que leas. Ahora, pruebas. Última técnica, las pruebas, conocidas también como evaluación funcional o test. Que no es lo mismo que maniobras, ¿ah? Ojo, maniobras no es esto. Hay mucho error en la literatura con respecto. Las maniobras son para palpación. Las maniobras son como yo, o sea, una serie de procedimientos que hago con mis manos o que hago con el paciente para palpar, sobre todo es para palpar algo. ¿Sí? Puede ser también para percutir, ¿sí? Pero las maniobras es ello. Las pruebas, yo espero con una prueba un resultado que puedo casi clasificar como positivo o negativo. Yo espero obtener un signo en el paciente cuando utilizo una prueba, ¿sí? Un signo positivo o un signo negativo. Son realizadas con la finalidad de evaluar posibles respuestas, signos, que tienen y van a poseer una interpretación propia. Por ejemplo, estas pruebas se van a clasificar como pruebas de examen neurológico, que son las más comúnmente utilizadas, las pruebas del examen locomotor, de las cuales vamos a hablar en el curso de ambas, y otras pruebas que son independientes, un poco menos que las anteriores, y que están más distribuidas de acuerdo a diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, para la parte de una prueba de examen locomotor, aquí tenemos una prueba que se llama la prueba de cajón posterior, en la cual el médico lo que hace tras la flexión de rodilla y colocándose de esta manera en la camilla, el médico con ambas manos apoyando sus dedos pulgares en la epífisis proximal de la tibia, empujar hacia atrás, hacer el movimiento de empuje hacia atrás. Si hay un desplazamiento inadecuado o exagerado, se dice que hay una lesión del ligamento cruzado posterior. Entonces, si esto se desplaza más de lo normal, la prueba es positiva, es una prueba de cajón posterior positiva, lo que se traduce, interpretación propia, se traduce como una lesión, un esguince de nivel 1, 2 o 3, dependiendo del resultado, en este caso, el ligamento cruzado posterior. Luego, tenemos la prueba de Brudzinski. Esta prueba consiste en, por ejemplo, el paciente está echado de cúbito dorsal. Levantamos la cabeza del paciente y el paciente de forma refleja levanta sus pies. ¿Qué me traduce a mí? Esta prueba se llama una prueba de evaluación de signo meningio, ¿sí? Traduce que hay una irritabilidad, inflamación de las meninges o sistema nervioso central. La causa puede ser una meningitis, una encefalitis o una meningoencefalitis, ¿sí? O sea, esto se le llama signo meningio. ¿Y será positiva cuándo? Cuando el paciente flexiona de forma refleja al yo levantarle la cabecita. Tenemos la prueba de Eichhoff. Esta prueba de Eichhoff, al paciente se le dice que haga puño con el dedo pulgar entre los otros dedos y que haga un movimiento de aducción de la mano. Eso es la aducción de la muñeca, ¿sí? También conocida como flexión cubital. Entonces, aduce la mano o hace flexión cubital de la muñeca y si el paciente le genera ello un dolor agudo a nivel de esta zona, se dice que la prueba de Eichhoff es positiva.
¿Y a esto cuál es la interpretación? Porque recuerda, toda prueba tiene interpretación. Muy sugerente de una tenosinovitis, ¿sí? Una tenosinovitis. Puño, percusión lumbar. Doc, ¿acaso esto no es percusión? ¿No debería estar aquí? Ojo, te pregunto, ¿para qué haces la puño percusión lumbar? Si lo has hecho en algún momento. La respuesta sería, Doc, yo percuto con la finalidad de buscar dolor en el paciente. Si esa percusión le genera dolor al paciente, decimos que es una percusión positiva, una puño percusión lumbar positiva. ¿Ya ves? Esto no es percusión, esto es percutir. Y lo que tú estás haciendo no es la técnica de percusión, estás haciendo una prueba, ¿sí? Una prueba que se llama puño percusión lumbar, con la cual vas a buscar posibles respuestas positivas si hay dolor, negativas si no lo hay. Y se traduce con una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Inflamación en esa zona. Si está asociada a otros síntomas, como por ejemplo tenesmo, disuria, molestias urinarias, secreción a nivel de los genitales, de la uretra, perdón, podrías tú relacionar o un síndrome o una infección urinaria, ¿sí? Una infección urinaria que está elevando o que ha llegado hasta la parte del riñón, ocasionando de pronto una pielonefritis, ¿sí? Puño, percusión lumbar. Muy sugerente de inflamación a nivel de la pelvis renal, ¿sí? Vías urinarias superiores, pelvis renal. Prueba de Chebostec. La prueba de Chebostec es, nuevamente, hacer una percutir, no es percusión, ¿eh? Es una prueba. Percutes por delante del pabellón auricular, más o menos a la ubicación delante, a 1 centímetro por delante del trago, ¿sí? Haces una percusión estimulando a las raíces del nervio facial. Si tú haces esa percusión y el paciente genera una contractura de la musculatura facial del mismo lado, de forma refleja, se dice que la prueba de Chebostec es positiva, ¿sí? Positiva. ¿Y esto es sugerente de qué? ¿O cuál sería la interpretación? Que probablemente el paciente tenga hipocalcemia. De la misma forma, si a un paciente tú estás sospechando de hipocalcemia, y dice, ¿cómo lo demuestro, doc? No tengo ahorita laboratorio para demostrarlo. Le colocas la manga del esfingomanómetro y sin el estetoscopio, insuflas, generando una presión y lo dejas por 3 minutos, eso es la prueba de Trousseau. En 3 minutos, si tú ves que se ha generado la prueba de Trousseau positiva, que significa una contractura de carpo, o sea que su mano del paciente se contractura y hay una flexión sostenida del carpo, junto también con dedos, eso se le llama prueba de Trousseau positiva, ¿sí? Y eso sería muy sugerente de una hipocalcemia también. 2 pruebas para evaluar hipocalcemia. ¿Bien? Chicos, eso ha sido todo por la clase.